Muy buenas noches, amada familia ISIC. Mi nombre es Maribel Ibarbo. Pertenezco al equipo de maestros de la Escuela de Formación y estoy encantada de estar otra vez compartiendo con ustedes una palabra de parte de Dios. Fue complicado elegir el tema teniendo en cuenta que ya llevamos un recorrido largo con estos devocionales en casa, con estos tiempos de reflexionar en la palabra de Dios y aprender cada día más de ella. Pero Dios siempre es puntual y muy exacto con lo que quiere entregar a nuestro corazón. Y a pesar de que hace días estaba estudiando una palabra que me había impactado mucho, el día de hoy el Señor cambió el pensamiento acerca de lo que les tenía que decir en esta ocasión. Y quiero hablarles de una parábola muy conocida por todos nosotros, que es la parábola del hijo pródigo. Esta se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Y sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con ella porque la hemos escuchado una y otra vez en diferentes congregaciones, en diferentes contextos, pero el Señor siempre tiene algo nuevo para decir a nuestra vida. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía que esta es la palabra que hoy su iglesia necesita escuchar. Y por eso, iglesia, hoy quiero compartirles un devocional que se llama Viviendo para Él. Vamos a leer, por favor, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, el verso 31. Y leo en favor de todos y dice de la siguiente manera: El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Es impresionante porque esto hace parte de esa parábola, y si algunos la recuerdan, el contexto de la parábola es de un hijo obediente y un hijo desobediente, uno que decide pedir su herencia, irse lejos, y otro que decide quedarse a apoyar a su padre. Pero en este verso, en el verso 31 de Lucas, dice, del capítulo 15, dice que el padre le contestó al hijo que llega a reclamarle por haber matado el becerro gordo para su hermano que regresaba después de haber cometido una cantidad de errores impresionantes, y este, muy enojado, le hace un reclamo a su padre, y en respuesta él recibe este versículo: tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Con estas palabras, este padre trataba de hacer entender a su hijo lo importante que era para él contar con un hijo dedicado, que siempre había estado a su lado, que le ayudaba en todo, que se interesaba por todos sus asuntos y se preocupaba por sus negocios. Lo hacía llenar de gozo y de emoción saber que ese hijo pudiera entender cuán grande era su amor por él, y que aunque de pronto su hijo no había tomado el lugar como hijo, sino que se había dejado llenar de rabia por lo que su padre estaba haciendo hacia su hermano, este era un momento indicado para decirle cuán importante era él como hijo para su padre. Él trataba de hacerlo sentir valorado e importante. Trataba de decirle que apreciaba tanto su actitud que le consideraba merecedor de todo lo que él tenía. Este hijo era el mayor de 2 hermanos. El otro hijo, hacía un tiempo, había pedido a su padre la parte de su herencia y con ella había llevado una vida depravada, hasta que había perdido todo lo que el padre le había dado en herencia. Pero un buen día este decidió llegar nuevamente a la casa de su padre, llevando a cuestas el peso de lo que había hecho. Estaba enflaquecido, con las ropas rotas y su corazón hecho pedazos. El padre, al verlo, se movió a misericordia, porque Dios se contenta cuando sus hijos vuelven, y le recibió con los brazos abiertos. Pero no solamente eso, sino que preparó una gran fiesta para él y lo vistió con los mejores trajes, le puso un anillo en su dedo y se alegró en gran manera porque su hijo había vuelto. El hermano mayor entonces
le reclama a su padre su actitud ante todo lo que había hecho su hermano. No podía entender cómo su padre había recibido así a su hermano, sabiendo que lo había ofendido de tantas maneras. Pero el padre decide darle con esto una lección impresionante a su hijo mayor. ¿Cómo no había de alegrarme?, le dijo, si mi hijo había muerto y ha resucitado. Pero esto no quería decir que olvidara la fidelidad de su otro hijo. No importaba cuánto hubiese hecho lo otro, él seguiría amándolo. Pero la fidelidad de ese hijo que estaba allí siempre con él, él valoraba mucho esto. Al contrario, él valoraba tanto esta actitud que no solamente estaba dispuesto a matar para él el mejor becerro, sino que estaba dispuesto a entregarle todos los becerros. También nuestro Papá Dios, nuestro buen Papá Dios, ese Rey precioso que tenemos en el cielo, que es justo y misericordioso, no solamente está dispuesto a perdonarnos cuando nos equivocamos y volvemos arrepentidos a Él y nos cambia las ropas y nos da el anillo de autoridad y nos bendice y nos abraza y corre contento y feliz a hacer fiesta porque hemos llegado, sino que también tiene un valor enorme y una recompensa inmensa, el hijo fiel que se mantiene allí a su lado durante mucho tiempo. Un hijo que le sirve, uno que le interesan sus asuntos, que se preocupa por sus cosas, que trabaja en el cumplimiento de la misión que le ha asignado. Jesús es el máximo ejemplo que nosotros, iglesia, tenemos de obediencia y de fidelidad al Padre, porque sabemos que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y siempre estuvo dispuesto a escuchar la voz del Padre y a obedecerla. De la misma manera, nosotros estamos llamados a seguir ese extraordinario ejemplo de vivir para Él. Entonces no solo tendremos una profunda realización, sino que nos haremos merecedores de las grandes recompensas que Él tiene para aquellos que le sirven. Porque Dios tiene gracia para todos, gracia que se manifiesta en favor y en misericordia. Y la misericordia es para todos aquellos que hemos fallado, cuando en un momento de nuestra vida nos hemos sentido perdidos y hemos tenido que volver al Padre con el corazón herido y roto y lastimado por nuestra propia desobediencia. Pero también tenemos un Padre que no olvida nada de lo que hacemos para Él, que le importa y tiene en cuenta todo lo que hayamos hecho para honrarlo y para bendecirlo y para que su nombre sea glorificado en la tierra. Entonces nosotros hoy tenemos que decidir qué clase de hijos queremos ser. ¿Queremos acaso ser aquellos hijos que todos los días tenemos que venir ante el Padre suplicando misericordia, o aquel hijo que estando en la casa no sabía cuál era su lugar ni cuál era su herencia? Tenemos que ser conscientes de que el Padre tiene una herencia eterna para todos los que están en su casa. Es más, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en los versos del 28 al 30, dice lo siguiente: Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en este día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Tenemos que comenzar, iglesia, a recibir el favor de Dios, a entender que somos sus hijos y que si estamos actuando de acuerdo a su voluntad, Él no olvidará ninguna de las cosas que hemos hecho por Él. Es hora de empezar a apropiarnos de cada una de las promesas que el Señor nos ha entregado en su palabra, aprender a vivir en ellas, aprender a amarlas, a valorarlas y a vivir pegados de ellas, porque esta lucha que estamos viviendo
hoy en día, en un mundo que es arbitrario, un mundo que se hace contrario a todo lo que dice la palabra de Dios, un mundo donde los hijos son asesinados por sus propias madres en sus vientres, un mundo en el que cada día aquel que ama a Dios y entiende su palabra se siente más incómodo, porque créame, en iglesia, así lo he sentido en mi corazón. Así me lo ha hecho sentir el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender que somos hijos, que hemos sido adoptados por el Espíritu Santo y que ahora no somos esclavos ni siervos, somos hijos, y que vivimos por la gracia inmerecida de ese Padre que quiere amarnos con todas sus fuerzas y entregarnos un montón de regalos y privilegios que están ahí para los hijos, para los que se sientan en la mesa con papá. Así que, mi amada y bendecida iglesia, hoy quiero llevarlos a reflexionar en si nos estamos comportando como aquel hijo pródigo que no está haciendo la voluntad del Padre. Él tiene toda la misericordia para recibirnos y adoptarnos y volver a ser nuestro papá, o si nos estamos comportando como aquel hijo que, viviendo en la casa, no sabía que todo lo del Padre le pertenecía, que todo ese favor de todas las cosas que él hacía para el Padre estaba allí, que no se había perdido, que todo el trabajo y todo el esfuerzo no era en vano. Créanme, iglesia, a veces es fácil olvidar cuánto nos ama nuestro Padre. A veces las circunstancias hacen que dejemos de poner la mirada en nuestro papá amoroso, fiel y verdadero, en ese Padre que puede cambiar cualquier circunstancia, y dejamos de fijarnos en las promesas que nos ha entregado o en todas las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida, y no nos portamos como hijos. Así que hoy ese es el llamado, a portarnos como hijos, a saber que somos merecedores, no porque nosotros hayamos hecho méritos, sino porque a Él en su gracia le plació hacerlo. Ahora, iglesia, los invito a que elevemos una oración, primero para aquellas personas que en su camino se han perdido y no saben cómo regresar al Padre, para que puedan entender que hay un Padre que los espera. Y también por aquellos que, estando en la casa, en su condición de hijo, sirviéndole con amor y entusiasmo al Padre, no han entendido que el favor ha sido derramado sobre sus vidas y que ellos son merecedores, por título de hijos, de todas las bendiciones que el Padre tiene para darles. Vamos a orar. Amado Papá Dios, yo en este tiempo te quiero dar gracias, precioso Rey, porque tu amor es eterno y permanente, porque tú nunca cambias, Señor, porque nos adoptaste como tus hijos y te importa lo que sentimos, Señor, y no nos echas fuera nunca. Gracias, amado Papá, por tu incondicional amor y tu fidelidad que no tiene fin. Gracias, Señor, porque nos permites vivir en un tiempo difícil, pero a la luz de tu sombra, Señor, sabiendo que tú eres nuestra protección y nuestro refugio. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella entendemos que muchas veces te hemos buscado por temor o por recibir una herencia, y no entendíamos, Señor, que nuestra mayor herencia eres tú, mi amado Rey, que ahora podemos disfrutar de ti y que todo lo que creaste, lo creaste para que lo pudiésemos disfrutar, Señor, y gozarnos en ello. Quita, Señor, todo sentimiento de esclavitud que pueda haber en el corazón de cada hombre y de cada mujer que escucha estas palabras, Señor. Que pueda haber en nuestro corazón, Señor, porque nos han lastimado, porque nos han herido, porque las circunstancias han sido adversas con nosotros. Pero tú vienes, Señor, para sanar, para liberar, Señor, y para levantar nuestras vidas y a enseñarnos a vivir la plenitud y la libertad de ser tus hijos, amado Rey. En tu palabra, Señor, nos enseñas que no hay ninguno, Señor, que haya dejado algo por tu causa y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo de lo que ha entregado, Señor. Y después, cuando venga el tiempo de tu gloria, Señor, la vida eterna. Así, Señor, que permita
permítenos vivir en esa verdad, aceptarla como la verdad más grande de nuestra vida y vivir, Señor, para disfrutar de tener un Padre tan bueno como tú, amado Rey de los cielos. Te pido, Señor, por todas las familias de la tierra, para que todos puedan volver, Señor, tu corazón a ti, para que en este tiempo, Señor, podamos amarnos, Señor, y alegrarnos cuando el hermano se acerca a ti, Señor, cuando otro te conoce, Padre, y reconocer también lo mucho que nos amas, amado Señor y Rey Celestial. Yo te doy gracias, Señor, en este tiempo. Te bendigo y te oro, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Iglesia, gracias por su tiempo, gracias por tomarse en el tiempo para escuchar esta palabra. Gracias porque yo sé que el Señor en sus corazones actuará de la manera en que quiera hacerlo. Los bendigo y les envío muchos, muchos abrazos y un saludo desde lo más profundo de mi ser. Les amo profundamente. Hasta luego.